Señalas que todo esto sucede en este 2024. Dices en tiempos en el que muchos se precipitan en asumir que estamos asistiendo a la era de la antipolítica. Hay segmentos sociales, en otros países sobre todo de manera muy marcada, pero en México también los que dicen, no, 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 ya no hay que entrarle a la política es una cochinada, no hay que entrarle porque todo es pura porquería y no sirve de nada la política. ¿Qué decir ante esa pretensión, dices tú, de quienes se precipitan a postular la antipolítica? Nosotros y nosotras, Julio, nacimos como CELAG, como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en el 2015, porque uno de las mantras más repetidos era el fin del ciclo progresista y entre las razones que se explicaba también porque era el fin de la política y donde la ciudadanía no le importaba absolutamente nada. Y nosotros nacimos precisamente para plantear, en el caso de la región latinoamericana, que es el espacio de trabajo permanente, que América Latina estaba en disputa, que no había el ciclo progresista terminado, más allá de algunas coyunturas electorales adversas y de disputa de sentidos comunes que se dan a nivel de la ciudadanía. En ese momento me acuerdo que la derrota del kirchnerismo en la Argentina con la victoria de Mauricio Macri, junto a algunos otros países con ciclos electorales que tenía derrotas relativas de la izquierda, del progresismo en la región, efectivamente se precipitó y por eso utilicé la palabra precipitó. Y ahora, en este momento, seguramente al calor también de la victoria de Javier Milei en la Argentina, que ha tenido probablemente un fuerte eco en muchas usinas de centros de investigación, en el área de los medios de comunicación, también en el área de la política, se plantea esa tesis de que a la ciudadanía no le importa absolutamente nada que tenga que ver con la política. Y yo creo que el caso mexicano, el caso colombiano, seguramente el caso boliviano, si me apuras, y yo creo que inclusive hoy en día en las sociedades como la Argentina, yo creo que la clave es cómo hablas, cómo te diriges, con qué lenguaje, con qué problemas le hablas a la ciudadanía. El tema no está en que la gente se despolitiza, sino que probablemente se cansa de una clase política que está disociada de lo que ocurre en la realidad. Cuando yo escucho en la arena de la clase política argentina, progresista, nacional popular, de izquierdas, hablar permanentemente a la ciudadanía con asuntos que no le preocupan a la ciudadanía, probablemente la ciudadanía que hoy en día la está pasando muy mal en el ámbito económico y que lo que le preocupa es lo que tiene para comer, lo que tiene para darle a sus hijos y a sus hijas, las dificultades que están teniendo en materia de salud y un montón de otras cosas que le preocupan cotidianamente. Claro, si la clase política más progresista, más de izquierdas, le habla de otros asuntos, incluso de aspectos que solo son importantes en sus propias burbujas y, como decía, se disocian de lo que ocurre en la cotidianidad, en la calle, en el barrio, en el colegio, en el hospital, en el transporte, en los temas de seguridad. Yo creo que ahí es donde se da probablemente un abandono de este tipo de clase Ujú, política. Me parece que en el caso claro. mexicano, hoy en día, cuando uno escucha a Gustavo Petro, el caso presidente colombiano, y habla durante horas y horas y se refiere a las cosas que le ocupan y preocupan a la gente, la ciudadanía no le da la espalda de ninguna de las maneras. Ujú. Por eso me parece que es interesante escarbar un poco más en esto que a veces nos precipitamos desde muchos centros de comunicación, de opinión, que dicen no, a la gente se cansó de la política. Yo creo que no hay que confundir la crisis de representatividad, los problemas de cierta clase política, con que a la gente le sigue preocupando qué ocurre con la seguridad, qué ocurre con el transporte, qué ocurre con mis hijos, qué ocurre con la educación que van a tener mis hijos, qué van a estudiar, qué van a trabajar, qué salarios obtiene, a cuánto pago el litro de leche. Me parece que es discutir cuánto se paga el litro de leche en la Argentina en este momento, que está casi en valores de precios europeos, pero con salarios 10 veces menos. Yo Ujú. seguro que si le pregunta a cualquier persona que discuta en la esquina de mi barrio, le va a importar. Otra cosa es que si yo le hablo, a lo mejor en términos y en contenidos, de asuntos que efectivamente están alejados del día a día, de la cotidianidad de la gente. Alfredo, concertamos esta plática la semana pasada.
No sabíamos que hoy se iba a dar a conocer el adelanto de una entrevista de Javier Milei, el presidente de Argentina, con CNN, y en esa entrevista el entrevistador Oppenheimer le comenta algo relacionado con López Obrador a Milei, y Milei dice: es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. ¿Qué opinas de esa respuesta, Alfredo? Javier Milei, desde que asumió la presidencia, lo que viene demostrando es que no sabe manejar la economía. No digo porque los niveles de inflación en la moneda nacional, en el peso argentino, y la inflación en dólar, hoy en día son récord negativo a nivel mundial. Es decir, el señor que presume. Perdón, se bloqueó el micrófono. Ya está. No se escucha, El- Alfredo. Sí, Ahora sí, ahora sí. ahí. Decía que el presidente que presume de un ser inteligente y que desprecia, incluso descalificando al presidente de México, lo que es cierto, lo que es objetivo, es que en su día a día, desde que asumió la presidencia, tiene tasas de inflación en moneda nacional y en dólar récord negativo en todo el mundo. Es decir, este es el presidente que hoy en día habla con este tipo de soberbia intelectual a pesar de no saber resolver los problemas que afectan cotidianamente al país, la pérdida del poder adquisitivo, del salario real en la Argentina ha retrocedido como nunca en la historia de la Argentina, tiene un problema gravísimo en materia económica y como no sabe resolver eso, como ha demostrado en estos 110 días no saber resolver el problema que le afecta a la gente y por lo cual seguramente la gente harta de muchas cosas le fue a votar, lo que sí intenta sustituirlos con una suerte de ganar una batalla cultural. Y en esa batalla cultural, sus banderas, entre otras, es la descalificación. Es fijar a un adversario y dar un triple salto mortal con pirueta en términos de insulto. Lo ha hecho con el presidente Gustavo Petro, lo ha hecho con Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho con el presidente Lula, o sea, lo hace con aquella persona que piensa diferente a él. Y esto sí es sumamente importante porque cuando alguien logra llega a descalificar con el insulto, como ha hecho en esta entrevista Javier Milei, al que piensa distinto de él, esto sí llega a ser preocupante en tanto en cuanto nos hace evocar los peores momentos de la historia en los cuales se deshumaniza al que tiene enfrente con un insulto y el siguiente paso puede llegar a ser sumamente más peligroso. Esto que está haciendo hacia afuera lo viene haciendo hacia adentro en la política interna constantemente. De hecho, el nivel, la cartera de insultos del presidente y de su vicepresidenta, Victoria Villarroel, es constante y permanente y además hay que recordar que este nivel de insulto, insisto, logra a veces trazar líneas rojas de deshumanizar al adversario político. Uno puede estar en desacuerdo con el presidente Javier Milei, pero tiene que tener el respeto, ¿no?, en la persona de Javier Milei y cuidar la forma para poder convivir en sociedad. Insisto, no solo me preocupa el insulto, sino que detrás del insulto el siguiente paso, que ya en algunos casos lo ha planteado, es la deshumanización del otro y cuando uno deshumaniza al adversario político, insisto, me vienen los peores momentos de la historia universal que ojalá el señor Milei recapacite en cómo se llevan a cabo las relaciones internacionales con un país como México que, si bien Andrés Manuel López Obrador, cada vez que le han sido consultados, recuerdo que estuvo recientemente un periodista argentino, Gustavo Silvestre, en las mañaneras y le preguntó específicamente por Javier Milei y pueden recortar los 10, 15 minutos de respuesta, podría discrepar, pero no hubo la más mínima palabra descalificadora, una suerte de respeto entre presidentes y entre personas humanas. Alfredo, muy agradecidos de esta posibilidad de platicar y revisar parte de lo que está sucediendo en nuestro subcontinente, en lo que pasa en la política, los gobiernos progresistas, la política y la antipolítica. Te damos las gracias y espero que pronto podamos volver a retomar estos análisis, Alfredo. Un fuerte abrazo, Julio.